mismo día de ayer me han confirmado su aceptación tanto el presidente Pedro Pablo Kuczynski como la señora Keiko Fujimori a esta iniciativa que formulé a través de RPP. Yo invito y propongo, no hay fecha en este instante, pero ojalá que sea muy pronto y por supuesto antes de la Navidad. Bueno, pues justamente con estas palabras del cardenal vamos a iniciar justamente también este enfoque de los sábados, destinado a conversar a propósito de este encuentro y este diálogo, pero sobre todo también haciendo una evaluación de las circunstancias políticas que han dominado toda la semana y que han dado pues efectivamente una multiplicación de puntos de vista, de análisis, desde los más entusiastas a los más críticos, en fin. Vamos a arrancar con una frase que Pedro Cateriano le ha dirigido a PPK: no te dejes amedrentar por los fujimoristas y apristas, entre otras las cosas de esta agitada semana. Estamos pues con un conjunto distinguido de congresistas, la congresista de APP, de Alianza para el Progreso, Gloria Montenegro, que representa la Libertad, exalcaldesa de Provincial de Trujillo, docente universitaria, presidente de la Comisión de Inclusión Social del Congreso. El congresista Salvador Elesi, secretario general de la bancada Peruanos por el Cambio, el congresista Manuel Dangmer, integrante de la bancada del Frente Amplio, y el doctor Natalian Primo, es congresista, es candidato presidencial, experto en Derecho Constitucional. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero que vamos a tratar es, en realidad, una breve evaluación de en qué momento estamos, qué es lo que ha ocurrido en tan breve tiempo de la inauguración de una nueva administración y de un nuevo Congreso, en el que han empezado vacilaciones, dudas acerca de si estamos relativamente bien encaminados en materia política. ¿Qué es lo que en breve podría uno calificar de la situación hoy día? Vamos a empezar, por supuesto, por la dama, Gloria Montenegro. Bienvenida. Muchísimas gracias. Un cordial saludo para todos ustedes. Considero que ha sido unas semanas muy difíciles, que tenemos que repensarlas y tenemos que tomar conciencia de que la ciudadanía peruana lo que más quiere, lo que más habla, lo que más se necesita es no solamente llevar a cabo el ejercicio democrático en la mejor de las condiciones, sino sobre todo tener presente que la gobernabilidad, el concurso de todos los partidos políticos en las decisiones que van a regir el destino del Perú, no tiene que ser solamente esos actos que vemos en el Pleno, sino un proceso permanente de diálogo entre nuestros equipos partidarios, pero también interequipos, y para eso necesitamos mayor cohesión, también necesitamos disciplina, tolerancia, y el saber dialogar implica sobre todo saber escuchar, y yo creo que este es un momento para volver la mirada y pensar que con estos nuevos diálogos de todos los actores sociales y partidos políticos debemos de mejorar. No es optativo, yo creo que el país requiere y necesita como primera prioridad saber escuchar y tomar decisiones en función de los principales problemas del Perú: el tema de la inseguridad, el tema de los servicios de salud, el tema de las planillas y los diferentes conflictos sociales que tenemos en el país, pero fundamentalmente y pensando en un verdadero desarrollo, el desarrollo humano. Muy bien. Congresista Manuel Dangmer, bienvenido también. A ver sus explicaciones. Hemos seguido muy atentamente en esta semana, por supuesto, las reacciones y las posiciones de la izquierda, que en el fondo ha hecho, por así decirlo, de moderadora, en una buena proporción. Bueno, la opinión que tenemos en el Frente Amplio es de que existe un cogobierno en los hechos entre la fuerza que ganó las elecciones de gobierno y el fujimorismo. Se han distribuido ya cargos en la administración pública y hay aspectos sustanciales de la política económica que comparten. Lo que se requiere en el país ahora es, ante las situaciones de crisis que se van evidenciando, que se respeten las instituciones. ¿Cuáles son estas situaciones de crisis? Me gustaría que se prefigurara. El tema de la censura al ministro de Educación, por ejemplo, la forma como se ha desarrollado, la manera como se trabaja los temas en el legislativo en relación a los problemas del Ejecutivo, esa pugna por reparto de cargos públicos. Entonces, un diálogo que es propiciado desde la Iglesia sobre una base programática
para definir entre dos personas temas de la República, no es una institución republicana, es una institución monárquica. Eso no corresponde a una república democrática. Lo que debería haber es un diálogo donde el presidente de la República convoca en Palacio de Gobierno y van los partidos políticos, van sus representaciones y se plantea una agenda. Y sobre eso se buscan puntos comunes. Que haya diálogos personales o particulares, eso existe en todo el mundo. Pero que se quiera institucionalizar una manera de conversación, lo que lleva es a graves problemas institucionales en el país, más aún cuando una de las fuerzas no ha reconocido, en el caso de la candidata perdedora, no ha reconocido al candidato triunfante, no ha hablado con él como tal, no ha tenido un gesto político como el que han tenido todas las otras fuerzas que acompañan al gobierno o que somos oposición al gobierno. Creo que ese es un tema bien delicado en la vida política del país y debemos evitar entrar en una pendiente donde tengamos un poder con mecanismos particulares, no republicanos, donde lo que manda al final es el poder económico o la fuerza bruta de cada cual, y más bien debemos fortalecer las instituciones y el mecanismo de diálogo debe darse. Nosotros estamos dispuestos a ir a un diálogo y debe convocarse un diálogo por el presidente de la República en Palacio de Gobierno y con una agenda precisa. O sea, lo que le provoca una resistencia es la intervención del cardenal, digamos. No, que se hagan pactos secretos en unas conversaciones particulares, encerradas, donde nadie sabe bien qué se está tratando y donde los temas crean un mecanismo de decisiones políticas que no es el que plantea la República. Es un mecanismo monárquico para decisiones políticas. Doctor Natal, en primo. Vamos a citar. Qué gusto, Raúl. Un placer. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, yo creo que yo empezaría por saludar y felicitar la valentía del cardenal de convocar a la jefa del partido que tiene la mayoría en el Congreso y al presidente de la República para que terminen estos desencuentros. Y más bien lo que busca esta invitación es romper ese clima de desconfianza que a nada ayuda. Mire, yo creo que los que llevaron a Pedro Pablo Kuczynski a pasar a la segunda vuelta y finalmente a ser presidente, la gran mayoría fue gente que no quería los radicalismos, gente que rechazaba los radicalismos. Y lamentablemente vemos que hay mucha gente desde esa óptica que está queriendo poner la agenda y buscando que más bien no haya unidad entre los peruanos. A mí me parece que lo que se busca en esta reunión no es discutir una agenda programática, ni mucho menos. Creo que lo que se le busca es facilitar un nivel de diálogo y a partir de ahí generar, diríamos, otros escenarios en los cuales se puedan profundizar los temas. Claro, hay gente que siempre verá lo negativo, hay gente que siempre buscará, diríamos, si el cardenal hace algo en un sentido es bueno, si lo hace en otro es malo, si lo hace a la inversa también es malo. Entonces hay gente que lo que busca es estigmatizar a las personas y no generar un clima que basta ya de dejarnos de no reconciliarnos como país. A mí me preocupa que nos llamamos demócratas, pero sin embargo seguimos en una agenda de descalificación de grupos políticos. En mi caso, nosotros combatimos activamente al fujimorismo. No recibimos, y fuimos perseguidos, además no recibimos pues honorarios, consultorías muy bien remuneradas. Y a mí me preocupa que gente que sí estuvo en la otra orilla en esa época, ¿no es cierto?, sin embargo hoy día descalifica a una fuerza que tiene una representación parlamentaria que obliga a conversar con ella y obliga a llegar a entendimientos. Entonces, lo que ha pasado con el ministro de Educación, sinceramente para mí ha sido una tormenta en un vaso de agua, una mala reacción frente a lo que es usual en una democracia. No hay poder sin control y es natural que el Parlamento fiscalice la labor de los ministros. Pero aquí, no es tan prematura esa calificación. Estamos pues a 4 meses y medio y en realidad concentrados en un solo aspecto, porque no es una evaluación de toda la gestión. A ver, pero Raúl, pero veamos. Salvo que nos retrocedamos a la parte al régimen anterior. Es que la gestión de un ministro... Pero no va, pues, entonces... La gestión de un ministro en una pasada administración gubernamental debe ser también materia de un análisis. Bueno, es que hay una continuidad. ¿Por qué lo continúa el ministro? Porque surge, se conocen hechos que no se conocían antes. Y hay una continuidad en la gestión. Pero lo importante es lo siguiente.
fíjese, yo que estoy fuera de la política activa, que soy una persona que mira simplemente de afuera, la mayoría fujimorista le ha dado facilidades al gobierno, le ha otorgado facultades legislativas contra los votos en contra de los partidos radicales. Le ha dado la confianza contra la abstención de los que hoy día más bien radicalizan las posiciones. ¿Cuál ha sido, diríamos, el contrapeso del Ejecutivo respecto al Legislativo? No votaron por la mesa directiva, se abstuvieron, ¿no es cierto? En segundo lugar, continúa una, diríamos, descalificación del otro grupo. En tercer lugar, cuando se designa al señor Guaroc, que proviene de las canteras de la izquierda, dicho sea de paso, se hace referencia a lo ocurrido en la campaña pasada. Entonces, sí, pero era candidato al fujimorismo. Está muy bien, perfecto. Como muchos fueron candidatos al fujimorismo en los 90, así es, por parte de la izquierda, porque también hay que recordarlo. ¿No? Entonces, pero no es que no podemos seguir descalificándonos, pues. Justamente lo que dice Manuel es lo que yo critico. Nos ponemos etiquetas. Entonces, si una persona correcta, técnica, decente, ingresa a un determinado partido político, ya lo descalificamos porque pertenece al fujimorismo. Bueno, el fujimorismo, pues, tiene mayoría en el Parlamento porque el pueblo peruano lo ha colocado. Si somos demócratas, respetemos las elecciones. ¿Cuántos años el Perú se ha desangrado, por ejemplo, y acá tengo a Mauricio a la izquierda, con ese antiaprismo que se promovía? ¿Cuánto daño le hizo eso al país? Entonces, si nos queremos de verdad reconciliar, dejémonos de ponernos etiquetas, dejémonos de descalificarnos. Aquí se descalifica a los fujimoristas, se descalifica a los apristas, se descalifica al cardenal. Por Dios. Entonces, yo creo que hay que buscar una agenda común, pero sobre la base de reconocernos y de respetarnos. Mauricio Mulder. Bueno, Raúl, estamos en el día siguiente del apocalipsis, ¿no? Que se decía que iba a ocurrir con un proceso de interpelación que está perfectamente establecido en la Constitución. Y ese día siguiente, al contrario, creo que está abriendo promisorias posibilidades. A mí me parece que el inicio de un diálogo que no es secreto, pero seguramente es un diálogo distendido el que va a haber en la sede de la Nunciatura. Imaginamos que franco, ¿no es cierto? Franco y directo. Y será la primera vez que Keiko Fujimori tendrá que reconocer, pues, que el señor Kuczynski ganó las elecciones. Ese es el grave error que ha cometido ella en estos últimos 4 meses, sin duda alguna. Ella debió haberlo hecho desde el primer día. Bueno, pero ya las cosas llegaron, ahí están las circunstancias, va a estar sentada por el llamado del cardenal delante del señor Kuczynski. Eso significa que hay un buen ambiente. ¿Que ahí vayan a pactar algo? No, pues, o sea, eso va a ser complicado. Se va a necesitar un diálogo más político, se va a necesitar un diálogo más de verdad. Y como dice Manuel, a lo mejor en Palacio de Gobierno, el propio Kuczynski lo ha señalado. Ese no es el tema, porque a Palacio de Gobierno hemos ido a dialogar con el señor Jiménez Mayor, con el señor Ollantumala, y no servía para nada. El tema es que haya realmente una voluntad de que el diálogo fructifique en algo. ¿No es cierto? Que fructifique, por ejemplo, en coordinaciones, en políticas comunes, sin que se haya hecho demasiado aspaviento en el tema del diálogo, como señala Natale. Ya el Congreso, pues, ha votado facultades delegadas. Yo estuve todo el tiempo en contra de darle facultades al Poder Ejecutivo. Siempre estaba en contra de eso, incluso cuando lo pidió mi partido y nosotros éramos oficialistas, porque creo que es una especie de abdicación que debe ser absolutamente excepcional. Sin embargo, pues casi todas las bancadas se plegaron, yo tuve que plegarme casi disciplinadamente también. Pero a desgano. Y ha sido, sí, yo a desgano, pero el fujimorismo entusiasta apoyó el pedido de facultades. ¿Por qué? Porque el señor Zavala y los ministros se dieron el trabajo de ir al Parlamento, comisión por comisión, a explicar su punto de vista. Eso es diálogo. A mí me parece que eso fue un punto a favor del gobierno y eso lo hizo el señor Zavala. Yo creo que el señor Zavala, cuando ha buscado su voto de confianza y ha buscado las facultades y ha ido también y estuvo todo el tiempo en el debate de la ley de presupuesto, ha mostrado talante democrático. Pero cuando han habido los problemas políticos en los que se produjeron las confrontaciones, sobre todo alrededor del tema del ministro de Educación, Zavala se tiró para atrás y lo dejó solo a Kuczynski, que es malazo, pues, a la hora de definir políticamente las cosas. O sea, comete hierros verbales que profundizan las cosas y le resta seriedad. Creo que Zavala se debe involucrar un poco más en el tejemaneje político del país.
Yo siempre opiné que políticamente era pulpín, pero creo que ha demostrado que no lo es, que sí es una persona que tiene cierta muñeca. Más en el ámbito digamos, del tema de manejo económico y esas cosas, pero sí es importante que él pueda sumarse al diálogo político porque es el presidente del Consejo de Ministros y al fin y al cabo es el vocero del gobierno, constitucionalmente hablando, y por lo tanto su voz es importante. El presidente de la República, por su propia característica, no es un líder, pues, pero sí debe ser la persona que se trate de colocar un poco por encima de toda de toda la política y hacer que ésta trate de discurrir en el entendimiento entre las fuerzas políticas. Nosotros estamos dispuestos a ir a cualquier diálogo, a apuntalar la democracia peruana, ya que con un mecanismo de respeto mutuo de todas las fuerzas políticas nos entendamos en función del desarrollo nacional, pero, por lo menos en líneas maestras. Y permítame que sea un poco anecdótico, pero esa fraternidad no se ha mostrado entre usted y Jorge. Pero es que el Castillo, diálogo, que es una pero cosa está bien, espectacular. pero es que el diálogo no solamente es intercambio de flores, pues en el diálogo también hay pullas, hay diferencias, hay polémica. La cuestión es no quebrarse cuando hay polémica, no fracturarse cuando hay diferencias y darse la mano después. Eso es lo que ha pasado en el caso nuestro. Hemos tenido una discrepancia que le hemos llamado malentendido, hemos dado vuelta a la hoja y seguimos para adelante. Siempre ha sido así el APRA, nunca nos fracturamos, ¿no? Pero me permite un comentario. Ha sido absolutamente necesario. Me permite un comentario. Mire, hoy ha declarado la dirigente principal del fujimorismo en el Congreso, Luz Salgado, que el diálogo tiene que ser programático entre Kuczynski y o sea que es un diálogo político institucional para resolver problemas políticos y problemas públicos. No es un diálogo entre amigos. Lo vamos a ver ahora. Ese es un tema claro. Y además, tanto la República como el comercio editorializan en contra de este mecanismo fuera de las normas institucionales. Claro. Es un tema bien interesante el que se está presentando en el país. Es decir, que es una discusión también formalista en el fondo, ¿no es cierto? Porque aquí lo que estamos tratando de medir es cuánta voluntad de entendimiento hay y en segundo lugar, bueno, serán las formas, pero en principio, después de que parecía que la pradera se incendiaba, resulta que efectivamente por alguna intervención del cardenal las cosas se calman notablemente y se suscitan entonces expectativas. Pero hagamos de nuevo el balance con Salvador Elesi. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo para llegar y desembocar en un punto en el que la población y la ciudadanía se alarmó diciendo, vaya, es muy temprano para la pelea? La verdad, don Raúl, primero muchas gracias por la invitación. Creo que luego de escuchar a mis colegas con opiniones tan lúcidas, en algunos casos discrepantes, pero al 100% lúcidas, yo debo de manifestar una preocupación en torno a la situación que venimos viviendo con el país, y es la desconexión que existe entre la pelea o la conflictividad que se da en la clase política a partir de una censura con la propia población. O sea, la población en estos momentos está preocupada en la solución del problema de la inseguridad, está preocupada en la solución de la mala atención que se recibe en los hospitales, de la gente que está en los pasadizos, de la falta de atención a las emergencias, las sequías que por el tema del campo. O sea, hay una agenda del ciudadano de a pie que en este desencuentro genera, por supuesto, un rechazo de la ciudadanía a las conductas más allá de las militancias políticas de los que estamos en este proceso político. Un proceso político que ha sido bien accidentado y en el que ha habido un sector de la opinión pública que se ha excedido en los calificativos, y no solamente hablo de políticos, sino también de periodistas. Y también, por cierto, de la mayoría parlamentaria, cuando hemos escuchado al cual me hubiera gustado que estuviera aquí presente a Galarreta, hablando usando calificativos de mermeleros, la mermelada, el rey de la billetera, o sea, que está sugiriéndose un montesinismo en la hora actual, en la que sugiere que hay periodistas que están vendiendo su línea editorial sin ninguna prueba. O sea, yo puedo tener discrepancias con un sector de la opinión pública
con las posiciones que pueda tener, por ejemplo, el diario La República. Pero lo que yo no puedo salir a decir es hacer acusaciones en contra de un sector de la prensa que tiene una posición política. Bueno, eso es echarle más leña al fuego. Sin ninguna prueba. O sea, hay una irresponsabilidad mayúscula. Entonces, dentro del marco de una interpelación que efectivamente está dentro de los cánones constitucionales, pero vamos a ver lo que se ha dicho dentro de ese proceso de interpelación. Eso es uno. Y dos, claro, a mí me parece importante que dentro de la convocatoria que ha hecho el presidente en su último mensaje a la Nación, el cardenal acude a presentarse como un facilitador, como históricamente la Iglesia lo ha hecho en muchas oportunidades, no solo en el Perú, sino en el mundo. Y me parece importante la participación de la Iglesia para lograr que esta situación que estamos viviendo, que es para la ciudadanía preocupante, porque los políticos, para la ciudadanía de a pie, con la que yo tengo la oportunidad de conversar, nos estamos peleando y no estamos resolviendo los problemas de la gente. Eso es lo que está pasando. No, y estamos sobre todo causando un súbito desencanto, un rápido desencanto de la población, diciendo volvemos a las mismas historias de los líos y los enredos de los políticos. Así es. Entonces, esta oportunidad, yo saludo que el cardenal haya logrado lo que nadie logró, porque todo el mundo critica, ¿no?, que el cardenal, ¿por qué se mete?, que esto, que el otro, el tema político. Pero está logrando algo que nadie logró, y es que el presidente de la República se reúna con la señora Keiko Fujimori y conversen sobre los temas que tengan que conversar. Y por supuesto, dentro del marco de un diálogo que tiene que ser, y en eso sí yo comparto aquí las opiniones de los colegas, institucional y en torno a una agenda que refleje la solución de los problemas de nuestros compatriotas en torno a temas concretos: seguridad ciudadana, salud pública, en torno a temas relacionados con, por ejemplo, la atención de todos los problemas de alta conflictividad que hay a lo largo y ancho del país. O sea, hay una agenda que creo que sí es importante trabajar a nivel de políticos para darle soluciones a nuestros compatriotas a sus problemas. Bueno, pero ahí hay una diferencia entre este encuentro y el diálogo nacional propuesto por Kuczynski. ¿Cómo compaginar? Yo diría que digamos, es parte, pero fondo, es el inicio. Yo creo que en el caso de Keiko Fujimori se da algo que no se dio, y yo coincido con Mauricio cuando él señala que ha sido un error de la señora Keiko Fujimori no acudir, y creo que también Manuel lo ha señalado, no acudir a reconocer el triunfo y felicitar democráticamente. Hace tiempo que se está perdiendo esa costumbre de los candidatos que pierden de saludar el triunfo del candidato ganador. Hemos visto en Estados Unidos hace una de las campañas más virulentas, y sin embargo Hillary Clinton a las 24 horas ha saludado al señor Donald Trump, y Barack Obama a las 48 horas se ha reunido con Donald Trump. Y acá en el Perú estamos nosotros como trogloditas retaseándonos las cosas, y creo que hay en este momento nuestra obligación moral y ética frente a la ciudadanía de poner los paños fríos y buscar puntos de entendimiento entre los políticos de diversas fuerzas políticas de nuestro país. Vamos a hacer una pausa y luego continuamos. 9:32, continuamos en esta conversación, y ahora es un poco el balance de lo que tiene que tratarse. ¿Qué es lo que tratamos de reconstruir o construir luego de, primero, el diálogo convocado, en fin, para que sean por el cardenal? Esa es una primera fase, pero la otra fase en realidad es el diálogo nacional, que ya complica también las cosas, o por lo menos extiende el horizonte de lo que queremos o imaginamos que son los peligros que se están viviendo, o las necesidades que se están experimentando y a las cuales hay que satisfacer, porque aquí el principal actor, que es el ciudadano, la ciudadanía, está profundamente decepcionada con el curso que han estado tomando las cosas en estos primeros meses. De modo que construir una agenda y una agenda que lleve al entendimiento no es tan sencillo, y sin embargo sigue siendo perentorio. A ver, vamos a escuchar a Gloria Montenegro. Bien, yo creo, primero quiero decirle a Mauricio que no estoy de acuerdo con él cuando dice que Pedro Pablo Kuczynski no es un líder. No sería un líder y está como presidente de la República, es imposible. Que tiene un estilo... Él mismo lo está diciendo, pero tiene líder, pues. Tiene
hay estilos de liderazgo y hay que respetarlos. Y ese estilo de liderazgo era muy querido por la población, de ahí la aprobación que ha tenido en todos estos momentos. Y ahí viene el tema del diálogo. El diálogo no es en momentos de urgencia, en momentos de... El diálogo debe ser institucionalizado de manera permanente a nivel de todos los partidos políticos. Y ahí viene el tema que vamos a tocar, que es el diálogo nacional. ¿Cuáles son las urgencias en nuestro país? Ese diálogo nacional no se produce ni siquiera en el Congreso, pues vamos a hacer sinceros. Pero ¿cómo se va a producir en el Congreso si tenemos 72 más 5 que arrasan con todo? O sea, eso tampoco, ¿cómo hacer viable ese tema? Eso implica gobernabilidad. Y yo creo que en ese diálogo nacional tenemos que poner sobre la carpeta el acuerdo nacional que tiene políticas públicas de largo plazo en donde todos los gobiernos debemos ir trabajando sobre ella. Ahí está el tema de la seguridad ciudadana, está el tema de salud. Nosotros tenemos una mesa multipartidaria que ve por los niños, la infancia, el tema de la desnutrición, cero anemia, porque afecta directamente los resultados en educación. Tenemos el tema de la corrupción. No crean que esto que ha pasado en el Ministerio de Educación es tema de un ministerio, es tema de todos los ministerios y del Congreso, como lo estamos viendo. El tema ahora de pequeña y mediana agricultura y cómo afectan estas sequías, qué se está haciendo, pero sobre todo encaminar a una verdadera gobernabilidad. Y eso implica ceder criterios no de principios, sino de formas de actuar, sino de dar muestras a la población que sí hay criterios para conciliar dentro de esa agenda que nos compete a todos. Y hay una agenda sumamente importante, pero hay una agenda urgente que son los temas que hemos tocado. Tampoco estoy de acuerdo cuando se dice que este es el gran inicio para el diálogo. Claro que nunca será tarde, pero nada le costó a Keiko Fujimori cruzar la vereda, abrazar a PPK y reconocer que él es el presidente de la República hasta julio del 2021. Partiendo de ese principio, todo lo demás es bienvenido. Sí. A ver, vamos a escuchar ahora a Manuel Dangmar. Sí, justamente sobre la agenda. La primera agenda es fortalecer la institucionalidad donde puede haber diálogos en una circunstancia política donde hay una fuerza que tiene el Poder Ejecutivo y hay una fuerza mayoritaria en el Congreso, que son distintas. Y además que el Congreso no ha terminado de reconocer políticamente el triunfo de la otra. Entonces hay agendas que son claves. Una agenda fundamental es que estamos en una parálisis nacional. La política económica es un desastre y no hay visos de que pueda desarrollarse adecuadamente. Tenemos problemas muy graves de desencuentro con los problemas reales. Por ejemplo, ha habido una sequía, está habiendo una sequía muy fuerte en el país y el gobierno lo ha tocado casi de costado, no ha tenido política de reacción frente a ello, no hay medidas adecuadas. Los problemas del empleo y la precarización del empleo se han generalizado muchísimo. El abandono de las MIPES, pequeñas y microempresas en términos financieros y de reactivación, es inmenso en el país. Entonces, ante esas circunstancias, uno dice, ¿dónde están los mecanismos institucionales para enfrentar estos temas? El Congreso podría ser uno, pero como el fujimorismo es mayoría absoluta, el fujimorismo pone al final casi la agenda y lo que se resuelve. Y el Poder Ejecutivo esos temas los mira un poco de costado, tiene otras preocupaciones. Entonces las preocupaciones de una mayoría nacional están fuera. Por eso reclamamos un mecanismo republicano. ¿Cuáles son las preocupaciones del Ejecutivo si no son las que usted ya mismo ha mencionado? Las preocupaciones del Ejecutivo están en ver principalmente cómo garantiza una estabilidad de créditos para lo que es su programa económico. Entonces está pensando cómo consigue la línea de crédito que van a permitir que algunos proyectos puedan salir sin quebrar la estabilidad fiscal. Esa es la esencia de su programa. Conviene que eso es primordial. Eso es muy importante. Para poder ejecutar un plan de gobierno. Pero si solo eso depende del plan de gobierno. Si eso es en función de concentrar más la industria, en función de dejar abandonado el agro, en función de generalizar la precariedad del empleo, en función de privatizar los servicios y disminuir los servicios de salud y educación a las personas, no es ciertamente lo más adecuado. Pero esos temas son temas en los cuales debería haber discusión, debería haber un diálogo político institucional en el país. Por eso el mecanismo más adecuado es el mecanismo republicano, de una institución democrática republicana, que el presidente convoque a las fuerzas políticas con una agenda y diga, la agenda en la cual buscamos establecer puntos comunes, tratemos de hacerlo, son 3, 4 puntos. Yo creo que la experiencia que hubo con las facultades delegadas fue positiva, en el sentido que abrió en el Congreso la posibilidad de discutir, en el Congreso.
y fueron los ministros. Ahora se requiere una discusión a nivel de los partidos. ¿Por qué? Porque hay problemas institucionales que están afectando a la democracia peruana. Los partidos que en el fondo son nominaciones, digamos, no tan representativas, porque aquí usted ha mencionado varios de los problemas, yo podría decir otros, es decir, estamos ante una serie de movimientos sociales hoy día al interior del país, con pedidos regionales, pedidos distritales, etcétera, que no tienen un carácter político, no son agitación, simplemente son necesidad, ¿no es cierto? Y frente a eso, la verdad es que se puede uno perfectamente entender y decir, hacemos una política, no sé, pues. Hay las dos cosas, hay movimientos sociales que hay que atender adecuadamente, pero hay grandes problemas políticos que hay que resolverlos políticamente, por ejemplo el tema de la exportación del gas, el tema de la soberanía energética, el tema de las posibilidades de reactivación de la producción. No hay crédito para las micro y pequeñas empresas, no hay una tasa de interés adecuada para lo que es la mayoría de la actividad productiva en el país, no existe abandonado. Entonces existen políticas que se pueden y se deben discutir y acercar entre las fuerzas políticas. Eso es factible en un diálogo que no sea un diálogo encerrado entre dos que conversan bajo la advocación. Convenimos en que el diálogo religiosa. Es un primer paso, un momento, simplemente, ¿no es cierto? Pero que luego tenemos que ingresar al diálogo nacional y es allí donde más o menos se están planteando la necesidad de hablar de tales o cuales que hay cosas. Que poner los temas y que hay que hacerlo institucional, porque ese diálogo va a tener... No obstante que los partidos no representan necesariamente el sentir de la grande mayoría. Exactamente, eso tendrá que expresarse en la próxima campaña electoral, pero ahora tiene que manifestarse y no puede tener a la puerta del costado otra reunión donde está un presidente y la presidenta de otro partido aconsejada por la Iglesia, que sea un poco el contravalor moral o político de la reunión abierta. Eso no puede ser, tiene que haber una sola manera de organizar y de resolver los problemas institucionales. De acuerdo. De acuerdo con lo que estamos conversando, Natalia, nos encontramos con algo que es digamos, ya hablo ahí como viejo experimentado. Toda administración que se inicia, lo que encuentra es embalsados una serie de problemas. Y entonces tiene que sacarlos adelante sin tener todos los instrumentos para poder hacer efectivamente una cosa pausada, ¿no es cierto? Como lo estamos viendo, es decir, lo que ha dicho Manuel es completamente cierto, pero en el fondo significa, oiga, usted se ha metido en Honduras, ¿ah? Y no estaba preparado para resolver muchas de estas cosas. O estas cosas no se pueden resolver en 5 meses o de la noche a la mañana. Yo creo, Raúl, que la población o todos, habida cuenta de la experiencia que Pedro Pablo, nuestro presidente, ha tenido en la vida pública, ¿no? De larga data, nos hizo creer que el equipo que ingresaba a gobernar era un equipo mucho más afiatado, con mayor experiencia. Y que se lo denominó de lujo. Así es. Pero creo que hoy día, después de 5 meses, eso fue una ilusión. Eso no, lo que yo veo es que en el gabinete hay una falta de operadores políticos, falta de resortes políticos, ¿no? Es que perdón un minuto. Y entonces fíjese, yo creo, Raúl, que entre el grupo fujimorista y el grupo de gobierno hay más coincidencias que diferencias, ¿no? O sea, cuando se ha dado el voto de confianza, cuando se han dado facultades al Ejecutivo, es porque en el fondo, en las materias, hay más coincidencias que diferencias, ¿no? Lo que ha habido es un desencuentro personal. Y por eso es bueno que esta convocatoria que ha hecho el cardenal Cipriani justamente permita recuperar un aspecto que se había, diríamos, roto, fruto de la campaña, ¿no? Que dejó heridos a muchos, de ambos lados, ¿no? Entonces, Manuel hablaba de institucionalizar y tener formas republicanas, pero es que la forma republicana y la institucionalidad es el Congreso e implica respetar la votación que el pueblo ha dado en las ánforas. Aquí lo que queremos es crear instituciones. ¿Para qué? Para desconocer los votos que se han dado por el pueblo y que están en el Congreso. O sea, queremos ganar, diríamos, en mayorías que no tienen representación en el Parlamento, como si el Parlamento estuviera sometido a charlas de terceros que no tienen lugar en el Congreso. No, lo que tiene que haber es un diálogo franco, abierto, ¿no? Con las coincidencias que existen, porque tampoco al grupo fujimorista le conviene que el gobierno fracase, o queremos tener, pues,
¿qué línea de gobierno a futuro en el 2021? Bueno, ese es el tema, ese es el desafío, pues. Entonces, no nos consta plenamente, no solo que los fujimoristas, sino que varios otros grupos digan, hombre, conviene que fracase porque a mí me va a convenir que así sea y ahí seré espectacular en mis ofertas. por eso, Raúl, es muy grave que se hayan alentado marchas como la que yo vi al ministro de Educación con pancartas que decía que se vayan todos a su casa. Esas marchas, ese mensaje, no es el mensaje que se debe promover, y menos desde el gobierno. En un país que tiene tan poca institucionalidad como el Perú. Pero es que ahí entramos a otro terreno que también es interesante, porque en el fondo estamos discutiendo si los partidos deben o no estar actuando mucho más vivamente. Y es que en realidad el país se está moviendo con públicos, especialmente jóvenes, etcétera, que mueven una serie de causas que están absolutamente fuera del quehacer y de la habilitación política inmediata. En otras palabras, hay una sensibilidad en este nivel, como también podríamos verlo en el nivel popular o en los niveles regionales. Hay sensibilidades que están exigiendo acciones políticas que hoy día no se reflejan ni en los partidos políticos ni en la administración. Pero son efectivamente mayoritarias. O sea, se ve una marcha de personas que dice que respaldan al señor Saavedra y los periódicos interpretan, ahí está la gente que sale, ¿no?, en la calle. Y cuando vamos a las encuestas, el 52% quiere que renuncie el señor. O sea, la verdad, las marchas son muy importantes, pero no son las determinantes de la mayoría de un país. La mayoría de un país se determina en función de los resultados electorales. Dice que lo acusen de corrupción porque hemos tenido una semana completa echándole la culpa y diciéndole al ministro. Así, claro, corrupto. Y no hubo nadie del otro lado hablando a favor de él. Por favor, hombre, la gente sí se dio cuenta. Incluso cuando decían que el motivo de fondo era la ley universitaria, que no era ningún momento motivo de fondo, la gente no se comió tampoco ese cuento. Entonces, esa marcha multitudinaria porque el motivo de fondo había sido el tema. No, esa marcha multitudinaria simplemente fue la expresión de un grupo de ciudadanos, pero no es mayoritaria. ¿De un grupo? Y la mayoría se determina por los votos. Eso es democracia. Entonces, aquí están funcionando un sistema democrático y una constitución que dice cómo funciona. Tú estás sentada ahí y estás sentada en el Parlamento porque has tenido votos. Tú quieres que otra persona que sale a la calle y marche contra ti se siente en tu escaño. No, pues a ti te corresponde porque tú tuviste los votos. Así funciona. Pero a pesar de eso, Raúl, sí cabe el diálogo político con todo el mundo. Pero tenemos que escuchar el oído para saber, para escuchar la voz del pueblo. Los jóvenes, pero uno no puede decir, depongo mi criterio constitucional y mi prerrogativa, porque ahora la calle es la que va a determinar cómo se hacen las cosas. Pero es grave además que desde la formalidad se alienta la informalidad. Eso es grave. Sí, pero yo haría una pregunta. ¿En qué parte de la formalidad de la Constitución o en qué ley dice lo que dice ahora la congresista Luz Salgado, que la reunión propiciada por el cardenal entre el yo presidente... lo voy a contestar, Manuel. Entre el presidente... El diálogo entre las personas. Dice que tiene que ser programático y tiene que tener acuerdos y mecanismos de resolución política. ¿Dónde está esa institución en la Constitución o en qué ley? En la posibilidad que tienen los políticos de hablar entre sí. Y en algo más que parece que Manuel... Que sea un gobierno explícito. Algo más que no sea esto el recinto. Y en algo más que dice la Constitución que no se puede olvidar. No está impedido por la Constitución. La Constitución le reconoce a la Iglesia Católica, le reconoce artículo 50, ¿no?, el rol importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú. O sea, que eso está en la Constitución reconocido por todos. Lo otro es que ustedes nunca firman las constituciones, que es una cosa diferente. Pero eso está reconocido en la Constitución. Pero no le reconoce un rol político. No, bueno, pero no le reconoce un rol político. ¿Qué cosa es formación moral? Disculpe. ¿Qué cosa es? ¿Estar mudo no le reconoce un rol político. En un confesionario? No, pues. No. Y lo que ha hecho el cardenal, que creo que todos los peruanos mayoritariamente han aplaudido, ¿qué cosa es? Es generar tranquilidad. O no estamos con un ánimo diferente a que teníamos hace 3 días. ¿No hemos generado acaso una suerte de rompimiento de la presión y se ha generado una posibilidad de diálogo que nos ha dado tranquilidad? Una pausa. Por supuesto. Una pausa. ¿Y eso no es positivo? No, pues. Ahora, esperemos cuál es el resultado de esa conversación, porque así como tenemos el llamado cardenalicio, el llamado papal no ha funcionado. En el caso de los 2 señores líderes colombianos no se pusieron de acuerdo. Conversaron, se saludaron, pero no se pusieron de acuerdo, no convinieron mucho. El diálogo no funciona si no hay resultados. La gente, el ciudadano de a pie que nos está escuchando,
no es tan exquisito en las elaboraciones de la ciencia política y la metafísica política. Obviamente. El ciudadano a pie quiere que le resuelvan sus problemas en la seguridad, en la salud, y eso implica un esfuerzo de gestión pública, de eficiencia, de operadores que tengan capacidad de gestión, porque no basta un PhD o un MBA para tener capacidad de gestionar públicamente. ¿Esto ha quedado demostrado en estos 5 meses? Yo creo que ha habido un gran esfuerzo importante. Por ejemplo, ayer, creo que lo de Cantagallo, el presidente de la República con los chipivos, es una señal muy clara de que de eficiencia en la solución de un problema concreto que debe ser la característica del gobierno del presidente Kuczynski, de encontrar problemas que deben ser solucionados. Y eso es lo que el ciudadano, más allá de los diálogos, el ciudadano siente que es más de lo mismo, ir a los diálogos entre los partidos, que nos reunimos. ¿Cuántas veces desde que tengo uso de razón política he visto a los políticos reuniéndose? Y no necesariamente eso ha significado la solución de los problemas de la gente. Entonces, pero creo que el que se involucra es el presidente, sí es importante. Creo por eso. O sea, no solamente es cuestión de que los políticos se reúnan. Creo que a nosotros, que estamos en un proceso histórico importante de la política de nuestro país, nos corresponde un rol de dar un salto cualitativo en cuanto a estos diálogos nacionales que reflejen resultados concretos para la solución de los problemas de nuestros compatriotas. Bueno, el presidente convocó hace 2 semanas, 4 semanas, hace un mes, el tema de la seguridad ciudadana, ¿te acuerdas? Ya no volvió a reunirse más, y la gente lo que está reclamando es la solución en el tema de seguridad ciudadana. ¿Por qué no nos reunimos todas las fuerzas políticas a ver qué cosas hacemos en materia de seguridad ciudadana? Eso es importante. Bueno, pues hay que ponerle agenda, pues. Está anunciado por el presidente que va a convocar, pero dice a los grupos parlamentarios. No, pues tiene que hacer una convocatoria nacional. Además es un tema de una agenda específica. Tiene que estar el Poder Judicial, tiene que estar el Ministerio Público, la Policía Nacional. Pero vemos pues en realidad que estamos siempre, y eso es una vieja tradición republicana, en gestos que en el fondo lo que quieren es que el temporal se atenúe. Así es. Pero no estamos diciendo, vamos a trazar una línea de trabajo que signifique por lo menos consensuar 3 o 4 grandes aspectos que la población está esperando. No que sean resueltos, pero sí que se inicie un trabajo. Fíjese, Raúl, cuando se hizo el Acuerdo Nacional, en vez de concentrarnos en 3, 4 puntos y ponerle fuerza, le echamos agua al caldo. Y como queríamos que todos lo suscriban, aunque no todos pensamos igual, ¿no? Entonces, para que todos lo suscriban, llegamos a unas declaraciones, diríamos, gaseosas, que es imposible. Angélicas, pero que no nos llevan a nada. Para la foto de tener un documento mostrando el documento de que hemos llegado a acuerdos. Eso no sirve. Aquí lo que sirve es que haya una coincidencia de la mayoría que nos puede llevar a que sea realidad. Yo no tengo problema en discrepar y en votar en contra con alguien. Pero que eso se llegue no por tener unanimidad, le echamos agua al caldo para que la declaración sea simplemente inocua, sin ningún tipo de efecto. Es que hay una parte estratégica, y esa parte estratégica es la que marca el Acuerdo Nacional. De ahí se derivan los diferentes planes para cada sector, pero no podemos decir que eso es gaseoso. El Acuerdo Nacional tiene más de 10 años. Y hasta ahora existe. ¿No? Y hasta ahora existe. Tiene el secretario, por favor. Y el Estado se mantiene. Por favor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, tenemos a las puertas una convocatoria. ¿Por qué no planteamos que sean entre las fuerzas políticas el tema de la sequía y el agro, el tema del agua, el tema del empleo, que está ciertamente con problemas muy serios, y el tema de la reactivación productiva y la seguridad? Ahí tenemos 5 temas políticos sobre los cuales podrían las fuerzas partidarias reunirse con el presidente de la República y decir qué medidas se pueden tomar ahora y en qué cosas podemos coincidir y que dejamos discrepancias, pero sobre esa base decidir. Pero para eso no necesitamos tener... Está bien que se reúne el presidente, que tome su cafecito y tome su tecito con Keiko Fujimori. Eso está muy bien, pero eso no puede ser un mecanismo alternativo a una institucionalidad democrática republicana. Vamos a hacer una pausa brevísima y continuamos. Decir eso ahora es una herejía, pero... Bueno, muy bien, 9:56. En suma, ya estamos con el tiempo
lamentablemente que nos gana, pero las palabras finales, por favor, brevemente, porque ya ahora sí estamos con el tiempo que nos gana y naturalmente no vamos a llegar más lejos, aunque se han dicho cosas que son realmente importantes. Desde Peruanos por el Cambio, transmitir a nuestros compatriotas que nos escuchan nuestro compromiso de hacer el mejor esfuerzo de hacer un gobierno, de darle gobernabilidad al país, de impulsar este diálogo nacional que el presidente ha convocado, y agradecer esta oportunidad y aprovechar la ocasión para desearle a todo el pueblo peruano una feliz Navidad y un próspero año nuevo. A ver, Mauricio. sí al diálogo, con acuerdos, con agendas, con puntos programáticos a discutir, con la voluntad de acentuar todas nuestras coincidencias y nuestras discrepancias procesarlas como la Constitución establece, de acuerdo al voto, de acuerdo al criterio que pueda existir para eso. Minimizar al máximo nuestras discrepancias entre todas las fuerzas políticas, colocarlas en un espacio especial y hacer que nuestras coincidencias funcionen. Y en ese sentido, proponer que el primer tema, el medular, sea el tema de seguridad ciudadana, que es lo que está haciendo que el presidente baje en las encuestas, porque se necesitan respuestas inmediatas en eso, y si todos colaboramos en lo mismo, y creo que no hay mayor discrepancia en ese tema, creo que se pueden obtener resultados, y cuando se empiecen a obtener resultados, allí la población empezará a valorar el trabajo político. Creo entonces que no hay que cerrar ninguna puerta, hay que saludar esta iniciativa del Cardenal y a partir de allí ir construyendo más peruanía. Gloria Madenegro. Creo que todos estamos inmersos en el proceso de gobernabilidad, y el proceso de gobernabilidad implica el actuar diario buscando el equilibrio de las fuerzas de poder, y no solamente es el diálogo para hablar, sino para saber escuchar, entender y canalizar las necesidades de la población, no solamente en políticas públicas de desarrollo, sino dando el ejemplo, por un lado. Y por otro lado, estoy de acuerdo en que la seguridad es la que marca la opinión de la ciudadanía. Por lo tanto, todos los esfuerzos de los especialistas y de las fuerzas políticas para resolver problemas. El problema de PPK no es la calidad técnica que tiene él y sus ministros. El problema de PPK viene por problemas más bien políticos y de voceros, que es en lo que tiene que centrarse en estos meses para una inmediata respuesta a la ciudadanía. Manuel Langer. Bueno, del Frente Amplio nosotros creemos que hay que resolver los problemas de las personas, de la gente, de la nación. Son los problemas de un país que está entrando en una crisis económica muy profunda, que no parece tener visos de ser atendida. Y hay que atender los problemas del trabajo, los problemas de los servicios públicos, los problemas de la sequía, los problemas de la reactivación productiva. Estamos entrando en una pendiente muy peligrosa si es que se mantiene un ajuste neoliberal que va a ser tremendo ante la vida de la población. Por eso es que hay bueno que haya un diálogo político, institucional y republicano, donde el presidente convoque a las fuerzas políticas, insistimos, existe una agenda y se busque mecanismos y puntos para dar solución a esos reclamos que son del conjunto de la nación. Y creo que es distinto que ya algunas fuerzas se reúnan, conversen algunas personas, pero no en ningún caso puede crearse un mecanismo institucional, como plantea algunos agentes, entre el gobierno y el fujimorismo para que sea un mecanismo de diálogo para solucionar por esa vía problemas del país. Tiene que ser por una vía institucional, republicana y democrática. Natalia Ambrín. Bueno, como dice el dicho, a buen final no hay mal inicio. Si después de lo que ha pasado en estas últimas semanas, lo que se llega con este feliz diálogo promovido y facilitado por su eminencia el cardenal Cipriani, es que se recupere un clima de concordia y de entendimiento, que es lo que los peruanos buscamos para llevar adelante, como bien dijo Mauricio, soluciones puntuales a temas, diríamos, clamorosos que la ciudadanía reclama, como la seguridad, en buena hora, y hay que aplaudirlo, ¿no? Hay que dividir un poco esa ciudadanía. Ciudadanía en este momento está implicando muchas cosas, desde el nivel distrital, regional, etcétera, sí, ¿cierto? Sectorial. Que sin eso sería imposible. Es decir, ahí así es. Pero creo hay que tener una cierta visión de integralidad. Pero como dice el dicho, quien mucho abarca poco aprieta. Creo que hay que ponernos de acuerdo en 3-4 temas y ponerle la fuerza del caso, que son los que nos afectan a todos, y que demuestren a la ciudadanía, a la población, que el sistema funciona, porque si no, lo que va a ocurrir es que seguiremos viendo
el antisistema crecer, y eso es lo que los peruanos tenemos que rechazar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, a los 5 invitados. Han sido sumamente constructivas sus observaciones y todos hemos terminado diciendo, bueno, vamos a esperar y tranquilos que las cosas pueden encontrar una vía, que eso es lo que es fundamental. Muchas gracias. Gracias, Raúl. 11 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa. No, ya no, nos despedimos con toda la esperanza, porque viene diálogo de fe, justamente.